Un error cometido hoy en la definición conceptual de un sistema justo antes de escribir una sola línea de código te puede costar 100 veces más arreglarlo el mes que viene. 100 veces más, sí. Y eso cuando el software ya está en producción, que es el peor momento posible. Es una brutalidad. O sea, es la dura realidad del desarrollo de software que tenemos hoy sobre la mesa para quien nos escucha. Totalmente. Y es una asimetría que, bueno, resulta aterradora cuando la analizas desde el punto de vista de la ingeniería estructural. Porque el trabajo de definición de requisitos históricamente ocupa apenas un 10 o un 15% del presupuesto y del tiempo inicial, más o menos. Un porcentaje súper pequeño, claro. Exacto. Pero fíjate, ese pequeño porcentaje tiene el poder absoluto de hundir todo un proyecto, si la base conceptual tiene, digamos, fisuras invisibles. Y precisamente esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a explorar los cimientos técnicos, esos cimientos invisibles del desarrollo. Un viaje interesante, desde luego. Sí, porque va desde la psicología de descifrar qué se necesita realmente, esquivando las trampas de la comunicación humana, hasta llegar a la infraestructura dura. A los hierros, como solemos decir. Tal cual. A cómo decenas de desarrolladores organizan, fusionan y almacenan millones de líneas de código sin pisarse los unos a los otros, ¿sabes? Sin destruir el trabajo del compañero. Que ya es un reto en sí mismo. Ya te digo. Y para ello tenemos un cruce de fuentes fascinante. Por un lado, unos apuntes universitarios sobre ingeniería del software de la Universidad de Cantabria, pura teoría. Y por otro, una guía técnica hiperpragmática de vps.us sobre servidores y control de versiones. Vale, vamos a desgranar esto, porque esa estadística del coste multiplicado por 100 exige una explicación. Desde luego. O sea, ¿cómo es posible que un simple malentendido, una tontería, genere una onda expansiva tan destructiva en el código? Pues a ver, el origen de ese fallo en cadena reside, ni más ni menos, que en la naturaleza del lenguaje humano. Ah, claro, la comunicación. Eso es. El lenguaje natural está lleno de matices, de contexto no verbal y, sobre todo, de suposiciones implícitas. De lo que damos por sentado. Exactamente. Cuando un requerimiento pasa de la mente del usuario a un documento de texto y luego lo interpreta el líder del proyecto, pasa al analista y finalmente llega al programador, pues sufre una degradación sistemática. Es como el teléfono escacharrado, ¿no? El teléfono escacharrado de manual, sí. Es una pérdida de fidelidad en cada salto. Ya. Fíjate que en la literatura de ingeniería se menciona mucho una sátira visual mítica, el cómic este del columpio en el árbol. Ah, un clásico, sí. Es buenísimo. Y la idea central del cómic no es que el resultado final sea simplemente erróneo, sino que ilustra una desconexión total, ¿verdad? Sí, porque el cliente pide una cosa, pero cada especialista de la cadena optimiza el diseño basándose en sus propios sesgos profesionales. Claro, el ingeniero lo hace a su manera, el de marketing lo vende de otra. Eso es. Y al final pierden completamente de vista el objetivo funcional original. Madre mía. Ese es el núcleo del problema de la imprecisión. Es un fallo mecánico en la traducción de intenciones. Los apuntes de la universidad que mencionabas detallan casos reales devastadores sobre cómo la ambigüedad destruye el valor de un producto. A ver, dame un ejemplo, porque esto me intriga. Pues mira, citan un documento oficial de requisitos que pedía, literalmente, que el software incluyera, abro comillas, visores adecuados. Visores adecuados. O sea, ese adjetivo, adecuados, es un agujero negro de significado. Totalmente. Porque la intención original en la cabeza del usuario de negocio era tener un visor específico y optimizado para cada formato de la empresa. Claro, uno avanzado para planos arquitectónicos, otro para hojas de cálculo, otro para imágenes de alta resolución. Exacto. Pero el equipo de desarrollo, operando en su burbuja técnica y bajo presión para entregar el proyecto, lee la palabra adecuados e implementa un visor de texto genérico que abre cualquier cosa en texto plano. ¡Ostras! Cumplen la letra del documento, el sistema no lanza ningún error, pero han destruido el valor del producto final. Es que es tal cual. A ver, para quien nos escucha, es como ir a un restaurante, pedir algo ligero porque esperas una ensalada y que el camarero te traiga un globo de helio. Me encanta la analogía, es exactamente eso. Técnicamente es ligero, ¿no? Muy ligero, ¿sí? Pero la falta de precisión milimétrica en el contexto lo hace inútil para tu objetivo real, que era comer. La ambigüedad humana choca de frente con la rigidez matemática del código. Y esto nos lleva a un debate importante sobre los límites empíricos de la documentación.
En proyectos grandes es que se asume que es matemáticamente imposible que un documento de requisitos sea 100% completo y consistente. Siempre va a haber alguna laguna. Siempre. La frontera entre definir qué debe hacer el sistema, que es el requisito puro, y cómo debe hacerlo, que ya es fase de diseño, se difumina constantemente. Es inevitable. Pero ante esta inevitabilidad del error humano, la ingeniería del software no se queda de brazos cruzados confiando en la suerte, ¿verdad? Que va, que va. Establece niveles de contención muy estrictos. Son capas de abstracción diseñadas para que, por ejemplo, un directivo no tenga que validar especificaciones de bases de datos. Lógico. Y para que un programador no tenga que andar adivinando las reglas de negocio. Entonces, según las fuentes, ¿cómo ordenan este caos? Pues se estructura en 3 estratos fundamentales. Primero, el nivel de usuario, expresado en lenguaje natural con diagramas que captura la necesidad básica. Vale, el lenguaje de la calle, por así decirlo. Eso es. Luego, justo debajo, está el nivel de sistema, que traduce esas necesidades a contratos estructurados y pone las restricciones formales. Y finalmente, se baja al nivel de software. Que es el código puro y duro, ¿no? El diseño técnico y la arquitectura de la solución, sí. Claro. Y la transición de información entre esos niveles es donde te la juegas. A nivel de usuario, la petición puede ser simplemente quiero representar ficheros externos. Muy ambiguo. Sí. Luego, al bajar al nivel de sistema, esa petición se endurece y decreta que cada fichero externo tiene que tener un icono gráfico asociado. Ya es más concreto. Y al descender al nivel de software, los arquitectos dicen, vale, se guardan exclusivamente en formato JPG de 32 por 32 píxeles. Vamos destilando la idea hasta que no hay margen de error. Exactamente. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Más allá de esta estructuración por niveles, la verdadera guerra dentro del código se libra en la división del tipo de requisito. Tenemos los requisitos funcionales, que son las acciones puras, como buscar en una base de datos o asignar una ID a un pedido. Sí, lo que el sistema hace. Exacto. Y luego están los no funcionales, que, a ver, leyendo esto desde fuera suenan a extras prescindibles. Son simplemente cosas bonitas de tener, pero que no importan tanto. Para nada. Lo fascinante a ti es que, históricamente, se ha subestimado su impacto crítico por culpa de ese nombre. El término no funcional genera la falsa percepción de que son, como dices, extras, pero en la ingeniería real son los dictadores absolutos de la arquitectura. ¡Guau! Los dictadores absolutos. Sí, sí. Piensa en un sistema de pagos. Puede tener una lógica funcional impecable, calculando los céntimos al milímetro. Pero si su tiempo de respuesta, cuando hay miles de usuarios conectados, supera los 3 segundos, el sistema es un fracaso absoluto. La gente se va. Ya, el carrito de la compra se queda abandonado y la empresa quiebra. Y la literatura técnica es súper estricta con esto. Imponen restricciones absolutas que gobiernan el código. Por ejemplo, exigen una disponibilidad sostenida del 99,99%. O imponen límites de espacio draconianos. Como lo que mencionan de que un bloque de código no puede superar los 512 kilobytes en algunos sistemas. Eso es muy típico en sistemas embebidos, sí. O normativas de seguridad que te obligan, por contrato, a usar encriptación RSA para las comunicaciones. Madre mía, ¿la encriptación RSA? Y ese caso ilustra perfectamente el conflicto del que te hablaba antes. A ver, cuéntame. El algoritmo RSA exige una potencia de cálculo matemático brutal. Tiene que factorizar números primos enormes en tiempo real. Y ahí chocan las placas tectónicas del diseño. Si te exigen alta seguridad con encriptación pesada, el procesador se pone al 100%. Se ahoga. Claro. Pero ¿qué pasa si simultáneamente tienes otro requisito no funcional que te exige un tiempo de respuesta inferior a 50 milisegundos? ¡Ostras! Pues que entran en conflicto termodinámico directo. Exacto. La alta seguridad se come al procesador. El rendimiento extremo exige código superligero. Y esa ligereza compromete la encriptación. Es como un pez que se muerde la cola. Por eso el análisis de requisitos no es hacer una lista a los Reyes Magos. Es resolver un sistema de ecuaciones donde las variables chocan. Y en sistemas críticos, esto es de vida o muerte. Ya, claro, no es lo mismo una app de fotos que otra cosa. En equipos de radiación hospitalaria o en el control de reservas de aerolíneas, los requisitos no funcionales son absolutos. No puedes decirle al cirujano, espere, que el sistema se está reiniciando porque se quedó sin memoria RAM. ¡Qué horror! No, desde luego. Y luego están los factores externos, ¿no? Cosas que el código no puede esquivar. Las leyes, puras y duras. Claro,
Las leyes legales, como la normativa de privacidad que te obliga a tener los datos en un país específico, independientemente de si es más rápido o no. Y las leyes de la física. Las leyes de la física son el límite final. Es que me fascina el ejemplo de los sistemas de frenado de los trenes de alta velocidad. Los apuntes mencionaban que hay una ecuación literal inyectada en el código fuente. Sí, la ecuación cinemática. Esa misma. El tiempo de frenado tiene que obedecer a la fórmula de que la desaceleración del tren es igual a la desaceleración del control mecánico más la desaceleración del gradiente de la vía. Gamma tren es igual a gamma control más gamma gradiente. Así es. O sea, el código tiene que obedecer a la gravedad antes de tomar una decisión. Es la manifestación de cómo el mundo físico somete al digital. Si un bloque de código tiene que accionar frenos neumáticos en un tren que va a cuesta abajo a 300 por hora, un simple milisegundo de retraso en el procesador se traduce en decenas de metros de desplazamiento real sobre las vías. Decenas de metros que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, documentar esto sin ambigüedades es el pilar de todo. Vale, pues analicemos el siguiente eslabón. Supongamos que logramos ese milagro de ingeniería. Han equilibrado la seguridad, la memoria, la física de los trenes, todo. Y ahora un equipo de 200 desarrolladores tiene que escribir cientos de miles de líneas de código en paralelo tocando los mismos archivos. El caos absoluto. Claro, la colisión destructiva está garantizada. Alguien va a sobreescribir la mejora del freno del tren con una versión antigua por error. Y por esa fragilidad inherente al trabajo humano en equipo, el control de versiones es nuestro salvavidas. Es el árbitro silencioso del desarrollo. Sin un sistema para rastrear, validar y fusionar cada cambio, el trabajo paralelo simplemente colapsaría. Y aquí es donde la guía de B.us introduce a los dos gigantes históricos, Git y SVN. Dos filosofías súper distintas, ¿verdad? La dicotomía técnica por excelencia, el control distribuido frente al centralizado. Profundicemos en Git primero, que es como el rey actual. Su hegemonía se basa en que es distribuido. O sea, cuando te unes a un proyecto no descargas solo los archivos actuales, no. No. Clonas el repositorio entero. Todo. Todo el historial, cada rama, cada cambio, desde el día 1 del proyecto, reside físicamente en tu ordenador local. Eso da una autonomía increíble. Puedes trabajar sin conexión, en un avión, fusionar código rápido. Y auditar quién rompió una línea de código hace 4 años, todo instantáneo porque tiras de tu propio disco duro. No dependes de la latencia de red de un servidor externo para leer datos. Vale, y en el lado opuesto tenemos a SVN, que es el paradigma centralizado. La memoria histórica vive de forma exclusiva en un servidor central, y tu ordenador solo descarga una copia parcial de lo que estás tocando hoy. Exactamente. Operas casi como un terminal tonto frente al servidor maestro. Pero, a ver, haciendo de abogada del diablo. Si Git te da copias de seguridad automáticas al clonar todo, te deja trabajar sin red y es rapidísimo, ¿por qué iba alguien hoy en día a seguir usando un dinosaurio centralizado como SVN? Es una gran pregunta. Si conectamos esto con el panorama general de los ecosistemas de desarrollo, veremos que hay sectores donde la elegancia de Git es, paradójicamente, su talón de Aquiles. ¿En serio? ¿Dónde? Todo se reduce a la naturaleza de los archivos binarios masivos. Ah, vale. O sea, cuando el proyecto ya no es solo texto plano, sino que metes modelos 3D complejos, texturas en 8K, audio sin compresión. Cosas que pesan gigas. Precisamente. El motor de Git es una maravilla rastreando cambios en archivos de texto, línea por línea. Pero con los binarios es un desastre estructural. Se atraganta. Totalmente. Si un diseñador cambia un solo píxel en un modelo 3D de 2 GB, Git no sabe aislar ese píxel. Guarda una copia completamente nueva de esos 2 GB en su base de datos. Ostras. ¿Y si hace 100 cambios en un año? Pues obliga a cada nuevo ingeniero que clona el proyecto a descargarse 200 GB de historial muerto. Madre mía, la red local se cae a pedazos y te fundes el disco duro en una tarde. Es una asfixia técnica, sí. Sé que en Git intentaron arreglar esto con la herramienta Git LFS, que sube el archivo pesado a otro sitio y deja un simple link de texto en el repositorio. Vale, una tirita. Sí, funciona, pero añade mucha complejidad y rompe la pureza del modelo distribuido, y por eso los grandes estudios de videojuegos o las agencias de simulación industrial siguen abrazando a SVN.
Claro, en SVN el diseñador solo descarga el estado actual del modelo 3D. Todo el peso de esos terabytes de historial muerto recae en los discos del servidor central, no en el portátil del creador. Eso es. Y aún más importante, SVN permite bloquear archivos a nivel de servidor. Bloquearlos. Sí, un candado. Porque si dos diseñadores intentan modificar el mismo archivo binario a la vez y lo fusionan, corrompen el archivo para siempre. Git no tiene bloqueos estrictos por defecto. SVN sí. Pero claro, toda esta ingeniería nos lleva al inevitable punto de estrangulamiento físico. El hardware. El hardware, exacto. Da igual si usas el ágil Git o el robusto SVN. Ambos necesitan una infraestructura detrás, el servidor donde se aloja todo esto. Y el desafío aquí no es cuando programas tú solo, es cuando todo el equipo integra el código a la vez. Los famosos picos de trabajo. Sí, cuando decenas de personas hacen push de su código, el servidor tiene que fusionarlo, compilarlo y ejecutar miles de pruebas automatizadas en minutos. Si el alojamiento es malo, el servidor se asfixia, la cola de pruebas se eterniza y todo el departamento de ingeniería se queda cruzado de brazos esperando. Y aquí es donde la guía de la que hablábamos es súper clara. Para un equipo entero sincronizando código, te dicen que huyas del alojamiento compartido y vayas a por un VPS, un servidor privado virtual. Imprescindible. Y recomiendan que sea con tecnología de virtualización KVM y con acceso root. No es un detalle menor. A ver, explícame esto del KVM para quien nos escucha y no sea experto en sistemas. Sin ponernos súper técnicos, KVM se integra en el núcleo del sistema operativo. Lo que hace es garantizar que los recursos como la CPU y la memoria RAM estén bloqueados y asignados solo a ti. Una fortaleza aislada. Exacto. Evita el temido efecto del vecino ruidoso. Si otro cliente en el mismo servidor físico sufre un ataque o colapsa, a tu repositorio de código no le afecta en absoluto. Vale. Y luego mencionan el acceso root, que es básicamente ser el dios del servidor, ¿no? Sí, el administrador total. Necesitas ese poder para instalar dependencias a bajo nivel o configurar cifrados que los hostings normales te bloquean. Claro. Y todo esto tiene que estar respaldado por la red, porque si el cálculo es rápido, pero la subida es lenta, no hacemos nada. El ancho de banda es la arteria principal, especialmente si tienes equipos en distintos países trabajando a la vez. La fuente menciona cosas muy específicas que marcan la diferencia. 1 gigabit por segundo de tráfico no medido. Y la ubicación geográfica, que me pareció clave. Importantísimo. Tienen centros de datos estratégicos en Atlanta y en los Países Bajos. Porque, de nuevo, la física manda. Si el servidor está más cerca de ti, el paquete de datos da menos saltos y la latencia baja drásticamente. Cada milisegundo ahorrado en red se nota exponencialmente cuando haces miles de pequeñas peticiones de validación. Y lo loco es que, según el artículo, montar esta infraestructura empieza desde unos $10 al mes. $10 al mes por la columna vertebral de tu empresa. Es brutal. Pero ojo, que la tecnología no hace milagros sola, ¿verdad? Para nada. Tener un servidor hiperoptimizado no exime a los desarrolladores de ser limpios con su trabajo. La famosa higiene del código. Sí, tienen que usar patrones para ignorar archivos que no sirven, limpiar ramas antiguas de desarrollo para que la base de datos no se fragmente. Si metes basura en el mejor servidor del mundo, sigue siendo basura. Tal cual. La tecnología mitiga el error humano, pero no cura el caos de un mal equipo. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos la teoría pura de requisitos que vimos al principio con la realidad de Git, SVN y los servidores VPS, emerge una conclusión súper clara. A ver. Que el éxito en el software no va de ser el que teclea más rápido. Desde luego que no. Va de comunicarse con una precisión casi inhumana al principio, para evitar la ambigüedad, y luego tener una red de seguridad brutal e infalible, respaldada por un buen hardware, para cuando los humanos, inevitablemente, metamos la pata. Es un ejercicio constante de contención de daños. Y fíjate, todo esto nos deja frente a un planteamiento súper provocativo. Dispara. Sabemos que arreglar un malentendido humano en el código cuesta 100 veces más si se detecta tarde. Y para solucionarlo hemos inventado herramientas como Git que nos permiten viajar en el tiempo y revertir código, ¿verdad? Sí, un control de versiones increíble. Pues, con la explosión actual de la inteligencia artificial, ¿crees que llegará el día en que tengamos un control de versiones para la comunicación humana? ¿Cómo? ¿Una IA analizando lo que decimos? Sí,
Imagina sistemas de IA en segundo plano durante las reuniones, analizando el lenguaje natural en tiempo real para detectar esas ambigüedades o contradicciones flagrantes y alertándonos antes incluso de redactar el primer documento. ¡Ostras! Un compilador semántico para las conversaciones de los humanos. O sea, que te diga, oye, estás pidiendo máxima encriptación y máxima velocidad, esto va a chocar. Exactamente. Abortarías la cadena de errores antes de que nazca. Madre mía, eso redefiniría por completo la calidad del software y nos ahorraría muchos disgustos y mucho dinero. Es para darle una vuelta, desde luego. Esperamos que este análisis a fondo haya dado a nuestra audiencia una radiografía clara de todas estas tensiones, protocolos e infraestructuras que evitan que el mundo digital se caiga a pedazos por culpa de nuestras imprecisiones. Han sido un placer. Hay todo un universo matemático y físico detrás de cada clic, esperando a ser auditado. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.